buscar en nuestras Biblias la cita de Filipenses 2, 9 al 11. Los invito a buscarlo. Filipenses 2, 9 al 11. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre del Señor Jesús. Y el Padre nos hizo una promesa, que podemos pedirle todo en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y eso hará, claro, si está dentro de la voluntad de Dios. Y el Padre va a ser glorificado en Jesús. ¿Por qué el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre? ¿Alguien que pueda decirnos? ¿Alguien que pueda comentar? ¿Por qué será que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre? ¿Alguien puede también poner una respuesta en los comentarios en Facebook? ¿O alguien aquí presente que pueda decirnos por qué el nombre del Señor Jesús está sobre todo nombre? Porque Jesús venció sobre el pecado. ¿Alguien más? Porque es Dios. ¿Alguien más? Bueno, vamos a estar estudiando esto. El nombre de Jesús es el vínculo entre la humanidad y Dios. Por eso es que oramos en el nombre de Jesús. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué ocurrió? Se hizo separación ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Los hombres se separaron de Dios. Y entonces había una brecha, un espacio, un precipicio en medio, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Inmediatamente buscó ¿a quién? Al hombre. Inmediatamente lo buscó. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y entonces se le dio la promesa. Se le dio la promesa de un Salvador. De un Salvador que iba a venir a este mundo y que iba a aplastarle la cabeza ¿a quién? A la serpiente, a Satanás. Y también iba a sufrir un daño ese Salvador. ¿Por qué iba a ocurrir? La serpiente le iba a alcanzar a morder ¿qué? El tobillo, el talón. Bueno, entonces vemos que no había unión. Sin embargo, por la fe en Cristo, por la fe en ese Salvador, es que podían pedir a Dios. Y ahora todo se hace en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesús es el vínculo que nos une con Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene al Padre, ¿por medio de quién lo hace? De Jesucristo. Y ese Salvador prometido es el que se dio ¿en dónde? ¿Dónde se dio ese Salvador? ¿En el Edén o desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús dijo que podíamos pedir todo en su nombre, los discípulos no conocían esos recursos y poder ilimitado. Por eso les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero el secreto del éxito de los apóstoles, de los discípulos y de todos los cristianos iba a consistir en ¿qué? En pedir fuerza y gracia en su nombre. Muchas veces nosotros hablamos tal vez
con dificultades, con necesidades, con enfermedades, y a veces parece que nos faltan fuerzas. ¿Y a quién debemos de pedir fuerzas y gracia? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Y entonces Él va a enviar fuerza y gracia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo está, para todo hay provisión. El Padre está en el trono, en el cielo. Pero ¿quién está sentado junto al Padre? Cristo Jesús. Y Él está delante del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es por eso que tú y yo podemos arrodillarnos y pedir en oración, pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús se presenta ante el Padre y le dice: mi sangre, Padre, mi sangre, yo la ofrecí por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por Él como su propio deseo en favor de aquella alma. O sea, Jesús presenta esa oración tuya como un deseo de Él. Cada oración sincera es escuchada en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez. Hay ocasiones tan difíciles en la vida que ni siquiera se puede orar con fluidez. O hay personas que a lo mejor no saben orar o no saben cómo pedirle al Padre, pero ese deseo en su corazón es escuchado por Él. Gracias a Jesucristo. Pero si procede de un corazón sincero, ascenderá al santuario. El santuario celestial es donde está el mismísimo trono de Dios. Y allí es donde Jesús está ministrando en favor de cada uno de nosotros. Y Jesús presenta al Padre esta oración, la presenta sin balbuceos, la presenta hermosa, la presenta fragante, con el incienso de su propia perfección. Sabemos que cuando el santuario terrenal estaba aquí, se ofrecía incienso. Y ese incienso tenía un simbolismo. Y el simbolismo era las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo. ¿Por qué? Porque hemos decidido apartarnos ¿para quién? Para Dios. Y Dios nos está santificando. Y esa oración sube como hermosa y fragante, o sea, de un olor grato a Dios, pero no porque nosotros seamos muy buenos, o no porque nosotros lo merezcamos, sino porque se presenta con la perfección ¿de quién? De Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos perfección nuestra, pero gracias a Cristo Jesús podemos ser perfectos, podemos ser hallados justos delante del Padre, gracias al Señor Jesús. Entonces es que podemos alcanzar esa perfección en Cristo. Y esta oración llega al cielo hermosa, de un olor fragante. Y entonces el Padre escucha esta oración. Por eso Jesús dijo: pedid todo en mi nombre. Nuestras peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Cristo Jesús es ese eslabón de unión entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan ese sueño, en el que Jacob vio una escalera que unía el cielo y la tierra? Y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Bueno, esa escalera representa a Cristo Jesús. Él es el que une el cielo y la tierra. Por eso todos podemos hallar salvación, por eso todos tenemos esperanza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él ha prometido intercesión personal, empleando su nombre. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Por eso es que tú y yo podemos rogar al Padre, podemos pedir ayuda, apoyo, ayuda para vencer la tentación, podemos pedir gracia, podemos pedir el Espíritu Santo, discernimiento para entender todo lo que estamos viviendo en los tiempos del fin, para poder comprender las profecías, para poder mantenernos fieles a Él, para no ser engañados. Jesús dijo: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que
yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre nos ama, es un Padre amante. No es un Padre al que hay que rogarle, por favor, escúchelos y convencerlo y animarlo a que tenga misericordia de nosotros, ¿no? La promesa de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Si dio al propio Hijo es porque nos ama. Y dice que nosotros hemos creído que Jesús salió ¿de dónde? De Dios. Y también le hemos amado. ¿Hemos amado a quién? Al amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Y entonces nosotros podemos pedir al Padre en su nombre. Esta es una promesa, la palabra de Dios está empeñada. Entonces tenemos que creer a su promesa. Un poquito antes les mencioné que Jesús dijo, yo soy el camino. Los discípulos de Cristo y nosotros también como sus discípulos hemos de realizar nuestra obra en el nombre de Cristo. Todas las palabras, todos los hechos deben de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo es que podemos visitar a los enfermos? ¿Cómo es que podemos estudiar con alguien la Biblia? ¿Cómo podemos orar con alguien? En el nombre de Cristo. Cuando tú vas a orar con alguien, cuando vas a estudiar con alguien la Biblia, cuando vas a visitarlo, no vas a ir en tu nombre. Vas a ir en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y entonces sí habrá poder. La fe debe de concentrarse en aquel que es la fuente de misericordia y de poder. Él es el Todopoderoso, no hay otro nombre debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos. En el nombre de Jesucristo hemos de presentar todas nuestras peticiones ante el Padre y vamos a recibir respuesta. Muchas veces pensamos que Dios no oye, pero sí nos oye. No siempre responde como tú quieres, eso es otra cosa, pero eso no quiere decir que no te haya oído. Él va a dar conforme a su voluntad y conforme a lo que a ti te convenga, ¿sí? A veces nosotros mismos no sabemos lo que nos conviene. También hemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso que los ministros, cuando alguien acepta el nombre de Jesucristo, acepta su salvación, es bautizado. ¿Y en qué nombres es bautizado? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero habla de nombre en singular porque los tres comparten el mismo nombre. Así es, nombre en singular porque los tres comparten el mismo nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová, ¿sí? Yahweh en hebreo. Pero tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Es por eso que se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo hacían en el nombre de Cristo. Dijo, les he dado autoridad ¿para qué? Para aullar escorpiones y serpientes. ¿Quiénes son las escorpiones y las serpientes de acuerdo a la Biblia? El enemigo y sus demonios. Pero eso solo lo podemos hacer en el nombre de ¿quién? De Cristo. Tú y yo no tenemos autoridad, no tenemos poder, no tenemos fuerza que venga de nosotros. Perdón. Todo viene ¿de quién? De Dios. Y todo es a través del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos debían morir en ese instante. Decía, ciertamente si comieres del fruto del árbol del bien y del mal, moriréis. Si no morimos fue ¿por qué? Porque entró en acción el plan de salvación. Cristo
se ofreció por cada uno de nosotros. Así que solo a través de Él es que el ser humano, la humanidad, tiene esperanza. Tú y yo no podemos encontrar esperanza fuera de Jesús. Por eso es que si el enemigo, Satanás, ha inventado tantos medios de salvación, tantos falsos cristos, tantos falsos mesías, tantas soluciones, tantos dioses falsos, que el hombre se ha sujetado a ellos queriendo alcanzar salvación. Pero la Biblia es clara, ningún hombre, ningún Dios falso, solo el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Ahí es donde podemos alcanzar salvación. Vamos a continuar. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras oraciones. Para Dios es grato escuchar que tú y yo aceptamos esa salvación, que aceptamos el sacrificio de Cristo, que estamos pidiendo en su nombre, que tenemos fe, confianza en Él. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al final de la oración. Muchas veces pensamos que solo porque lo mencionamos en el nombre de Jesús, amén. Pero dice aquí que es mucho más que eso. Tenemos que orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. El cristiano tiene que ser uno con Cristo, tiene que tener el espíritu de Cristo, hacer las obras de Cristo, porque de nada sirve que digamos en el nombre de Cristo, si no hacemos las obras de Cristo, o si transgredimos la ley de Dios, porque actualmente el mundo cristiano dice Cristo, Jesús, pero ¿qué hace? Toma el nombre de Dios. Viola la ley de Dios constantemente. Y entonces quiere decir que no tiene esa unión con Cristo, porque si la tuviera, haría las obras de Cristo. Toma el nombre de Dios. Están tomando el nombre de Dios en vano, como dice. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Esa es la promesa. Y así será glorificado el Padre del Hijo. Juan 14:13. Estas promesas debemos grabarlas muy bien en nuestra mente y pedir el cumplimiento de ellas. Si nosotros estamos unidos a Cristo, todo el poder de Cristo estará a nuestra disposición. La senda de la sinceridad y la integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. En nuestro día a día, en la vida cotidiana, en la rutina, ¿cuántas veces sentimos necesidad de orar? ¿Cuántas veces nos paramos a orar? O no nos detenemos, sino que simplemente andamos haciendo nuestras actividades, pero dedicamos en nuestra mente momentos de oración. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios. Y la fuente de donde proviene está abierta para todo ser humano, incluso hasta para el más débil. Muchas veces nos sentimos cansados, agotados, estresados. Es momento ¿de qué? De orar. Si estamos tristes, si la depresión quiere tomar, si el enemigo está cercándonos con obstáculos, es el momento ¿de qué? De orar y de pedir fuerza en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dijo Jesús, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que debemos orar con fe. El orar en el nombre de Cristo significa mucho, como dijimos anteriormente. Significa que hemos de aceptar su carácter. Pero ¿cuántos tenemos el carácter de Cristo? ¿Por qué? Porque no somos uno con Cristo, no estamos siendo transformados por Él. Necesitamos manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Él va a escuchar nuestras oraciones. Él salva a los hombres, pero no en el pecado, sino del pecado. Eso es un punto muy importante que todos tenemos que comprender, porque muchos dicen, Dios es amor, y claro que Dios es amor, pero no porque es amor va a permitir ciertas cosas. En el amor se están justificando muchas cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. No son agradables a los ojos de Dios. Entonces el Señor ama a los hombres y desea salvarlos, pero no en el pecado, sino del pecado. Por lo mismo que te ama, por lo mismo que nos ama, desea quitar todo lo equivocado dentro de nosotros. Y eso incluye ese mal carácter, eso incluye el que estemos violando la ley de Dios, incluye ciertas tendencias que todos tenemos y que no son de Dios, sino son del enemigo de Dios. Entonces, por eso Él quiere salvarnos. Recordemos, no en el pecado, sino del pecado. Por lo mismo que Él es amor, Él corrige a sus hijos y Él quita todo lo pecaminoso. En 1 Juan 3:4 se nos dice qué es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Es la única cita que tenemos de referencia de lo que es pecado. El pecado es la transgresión de la ley y el enemigo se goza en transgredir la ley de Dios. No quiere obedecer la ley de Dios. Y los seres humanos nos hemos contagiado de esa rebelión. Y tratamos de justificar el pecado diciendo, bueno, Dios es amor, Él me ama, Él me conoce, Él me va a perdonar, pues Él entiende mi situación. Y sí, Él te entiende, Él te quiere ayudar, pero por lo mismo te quiere sacar de esa situación de pecado. No podemos justificar el pecado diciendo que Dios es amor. Los que le aman a Dios guardarán sus mandamientos, dijo Jesús, es muy claro en Juan 14:15. Mostrarán ese amor a Jesús obedeciéndole. Por eso en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, ¿a quién? A Dios el Padre. Todo eso es gracias a Jesús. Solo gracias a Él podemos tener acceso a estas promesas. Por el valor del sacrificio hecho por nosotros, somos estimables a los ojos del Señor. Imagínense cuánto valemos para Dios. ¿Valemos poco o valemos mucho? Muchísimo. Valemos la vida de Jesús, y la vida de Jesús no es cualquier cosa. Es Dios mismo. Ese sacrificio Él lo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si hubiera habido solamente un pecador, igual Jesús hubiera muerto por ese pecado, porque cada vida es valiosa. A nosotros muchas veces nos gusta hacer menos a las personas. A unos les damos valor y a otros no, y así no es. Para Jesús todos somos iguales. Somos estimables a los ojos del Señor. Somos amados. A causa de la imputada justicia de Cristo, somos preciosos. ¿Por qué? Ya no aparecemos sucios y llenos de pecado. Aparecemos con la justicia de Cristo. El Señor perdona a los que le temen. ¿Por qué? Por causa de Cristo. No ve en ellos ya la vileza del pecador. Reconoce la semejanza de su Hijo en quienes creen. O sea que Él ve a Jesús, Él nos ve a través del lente de Jesús. Ve que somos cristianos, que amamos su nombre. Entonces, allí está un punto muy importante, que todos debemos de comprender el valor que tenemos ante los ojos del Padre.
En Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué hay tantos caminos a la salvación? ¿Por qué hay tantos atajos, entre comillas? ¿Por qué hay tantas cosas que el enemigo ha inventado en las que podemos ser salvos? ¿No? Muchas veces se hacen peregrinaciones, se hacen santos, se hacen imágenes, se hacen otros seres como Buda, Krishna, y no sé, tantas deidades que se han ofrecido de salvación a los hombres. Desde los antiguos se ofrecían muchos caminos alternos a la salvación. ¿Y cuál es el único medio que Dios ha dado a los hombres? Jesucristo. Al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de incienso fragante. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se hace del trono del infinito. Como dijimos, Jesús es la escalera que une la tierra con el cielo. Y aquí nos está diciendo claramente esta cita. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de los méritos de Jesús, ¿qué hace Jesús? Nos abraza. Él sabe lo que es ser humano. Él sabe lo que es vivir la vida que nosotros vivimos. Ser tentado, padecer enfermedad, cansancio. ¿Sí? Pero también con su brazo divino se agarra ¿de quién? Del trono infinito. Y por eso es que tú y yo podemos alcanzar salvación, misericordia, compasión. Él puede transformar nuestras vidas. Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. También se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. ¿Por qué es que somos bendecidos? No porque seamos buenos, no porque nos portamos bien. ¿Por qué somos bendecidos? Por los méritos de Cristo. Gracias a lo que hizo Cristo por nosotros, tú y yo podemos acceder a la salvación. Hay una cita muy linda que dice: cada bocado de pan que llevamos a la boca es gracias a ¿quién? A Jesús, porque ni tú ni yo merecemos ese bocado de pan. Fuimos transgresores de la ley de Dios, fuimos rebeldes, enemigos, nos convertimos en enemigos. Por eso Satanás, que era Lucifer, se convirtió en enemigo por la rebelión. Y tú y yo deberíamos ser tratados como enemigos. ¿Y cómo somos tratados? Con misericordia, todos los días, como hijos, como aceptos. ¿Gracias a quién? A Jesús. Así que tú y yo no merecemos un bocado de pan, no merecemos el aire, no merecemos nada. Pero gracias a Jesús tenemos todo. Y a veces todavía nosotros decimos: no, ¿y por qué no tenemos esto y aquello? O sea, queremos bendiciones supuestamente, como el hombre nos ha hecho creer que bendición es traer un auto último modelo, que bendición es tener mucho dinero en el banco. Esas no son bendiciones. Si Dios quiere, nos dará esos recursos, que son recursos para algo, no para nuestra propia perdición. Porque la gente no los usa como recursos, los usa como ¿qué? Como despilfarro, como locura, y acaban siendo una maldición. ¿Cuánta gente no se ha matado en esos autos últimos modelos? ¿No? Que no fueron ni bendición, ni fueron recursos, sino fueron una maldición, porque el muchacho, la chica acabó muriendo allí, ¿no? El hombre, no sé. Entonces, lo que nosotros debemos valorar son las bendiciones que Dios nos da diariamente. Y esas bendiciones, todas son a través de ¿quién? De Jesucristo. Y si Dios quiere, nos dará recursos extras. Y si no, no será así. Pero sus bendiciones nunca dejan de caer sobre nosotros. Y el simple hecho, como les decía, de respirar es una bendición, porque no deberíamos respirar. El ser humano debió haber muerto en el Edén. Entonces, tú y yo tenemos ese cauce de bendición por Dios y el hombre. Jesús
Ha unido la divinidad con la humanidad. Por eso dice, todo lo que pidiereis lo recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Hay una cita bíblica que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Y son palabras de Jesús. Y dijo, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O qué padre si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Pero esa cita muchas veces la hemos mal usado. Es que yo pido y no recibo, ¿no? Pido sacarme la lotería y no la recibo. Ahí está diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre les dará a quién? El Espíritu Santo, no dice 10,000 millones de pesos. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la mayor de las bendiciones. El poder de Dios va a descansar sobre ti. Y vas a poder hacer lo que dice ahí la cita, hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué vas a tener? Sabiduría, discernimiento, vas a poder predicar de la palabra de Dios. Y esa va a ser una bendición mayor que 10,000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que llegar a ser uno con Cristo de manera que su voluntad sea nuestra voluntad. Y entonces vamos a poder gozar de su amor, de su comprensión, porque vamos a entender realmente cómo funciona el reino de Dios. Realmente muchas veces estamos hechos al reino del enemigo y pensamos que esas son las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son de otro carácter, son muy diferentes. Y son bendiciones que nos hacen plenos, que nos hacen felices, que nos satisfacen. Entonces, estamos estudiando que el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Vamos a leer en nuestras Biblias Apocalipsis 11:19. Vamos a buscar Apocalipsis 11:19. ¿Qué nos dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. De acuerdo a la Biblia, también podemos citar el libro de Hebreos, hay varias citas donde se menciona que el santuario celestial es un hecho. El santuario terrenal era un modelo a escala del santuario celestial. Y aquí en Apocalipsis 11:19 también se nos está mencionando un mueble del santuario celestial. ¿Cuál es ese mueble? El arca. ¿Qué es el arca? ¿Ustedes recuerdan cuando estaba el santuario terrenal? El santuario estaba dividido en el atrio y dentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y esta arca del pacto tenía 2 querubines encima de oro. Y había una tapa. Y esa tapa se le conocía como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. En inglés se llama the mercy seat, el asiento de la misericordia. Y adentro del arca del pacto estaba la ley de Dios, ¿sí? Aquí en el desierto, cuando estaba el santuario y el templo de Salomón. En el cielo, todo esto era una representación de lo que hay en el cielo. En el cielo es su trono, pero su trono tiene una base o un fundamento, que es su ley. El gobierno de Dios actúa de acuerdo a la ley de Dios. Tiene una base, ¿sí? Y también hay la misericordia. Por eso es el asiento de la misericordia.
Por eso David decía que la justicia y la verdad se besaron, la justicia y la misericordia. Y también hay querubines, como había en miniatura en el arca del pacto. Y esos querubines se cubren con sus alas su rostro y se cubren sus pies. Y están delante de la presencia ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Por eso aquí en el arca había una luz que emanaba de allí, la Shekinah. ¿Y qué ocurre con el trono de Dios? Es allí, en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y aquí tenemos una cita de Primeros Escritos, página 32. Dice: en él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incenciario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles una gloria en extremo esplendorosa, que semejaba un trono en que moraba Dios. Entonces, allí delante del trono de Dios está el incensario. El incensario en el santuario celestial, ¿qué representaba? Ese incienso que estaba dentro del incensario. Las oraciones. Entonces, allí, en la visión del santuario celestial, donde está el arca, también está el incensario, que son las oraciones que tú y yo elevamos al Padre. Están delante de la misma presencia de Dios. Es por eso que no debemos nunca jugar con la oración, no debemos tomarla a la ligera. Hay muchos chicos que a veces juegan mucho con la oración, porque no han comprendido lo que es orar. Es estar hablando ¿con quién? Con Dios, pedir una audiencia con el Altísimo. Y eso no es cualquier cosa. Junto al arca, ¿quién está? Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegan a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Recordemos que en el santuario terrenal el sacerdote se presentaba con el incensario y lo movía, y ese incienso, ¿qué hacía? Subía y llegaba a la presencia de Dios. Cuando era el servicio en el lugar santo, cruzaba a través del velo, porque recuerden que al lugar santísimo solo se entraba una vez al año. Pero ese incienso era elevado también por la sangre de Cristo. Así es, se presentaba con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque esas oraciones no podían llegar si no había la sangre del Cordero. Y todo tiene un simbolismo, y eso representa que tú y yo podemos orar, y esas oraciones van a ser gratas a Dios gracias al sacrificio de Jesús. Entonces, el Padre acepta esas oraciones porque vienen con olor grato, gracias a el sacrificio del Señor Jesús. Por eso es muy importante comprender el sistema de sacrificios, el sistema del santuario, tanto terrenal como celestial. En Hebreos 2:17 dice que nuestro Salvador, o sea, nuestro sumo sacerdote, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús. Él tuvo que ser hecho semejante a nosotros. Nosotros somos sus hermanos. ¿Y en qué fue hecho semejante? En que vino en carne humana. Muchos tienen problemas aún sobre la naturaleza de Cristo, y es de vital importancia comprender la naturaleza de Jesús. ¿Cuál fue su naturaleza? Él se hizo hombre. Totalmente se hizo hombre como uno de nosotros, para poder vivir lo que todos vivimos. Por eso tuvo que ser hecho semejante a cada uno de nosotros, los hermanos, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, Él es sacerdote allí en el santuario celestial por cada uno de nosotros. ¿Y qué está haciendo? Propiciación por los pecados del pueblo.
Y nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que apartarnos de nuestros pecados. Y entonces, Él está haciendo esa propiciación y podremos ser hallados justos delante del Padre gracias a Jesucristo. Por eso es muy importante entender el asunto de la naturaleza de Cristo. El enemigo se ha encargado de distorsionarla para que no alcancemos salvación en Él. A muchos los ha engañado por otros medios de salvación que no son Jesucristo. A otros que sí creen en Cristo, dice, bueno, está bien, creen en Cristo, pero no de la manera como es. Y de todas maneras hay desviaciones que apartan del verdadero mensaje. La Biblia es muy clara respecto a este tema. En Hebreos 4, 14 al 15 también nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo. Según nuestra semejanza. O sea, Él fue tentado como tú y yo. Pero ¿qué ocurrió con Él? No pecó, sin pecado. Él se mantuvo conectado al Padre. Y eso que era un humano. Por eso es que tú y yo tenemos la seguridad de que podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque así como Jesús venció, nosotros podemos vencer a través de Él. En Hebreos 4, 14 y 15 nos da esta seguridad que Jesús es un sumo sacerdote que se puede compadecer de todas nuestras debilidades. Y nosotros no debemos desconfiar de este mensaje. Este mensaje es verdadero. Y algún día, no muy lejano, el Señor Jesucristo se quitará sus vestiduras de sumo sacerdote. Se quitará las vestiduras y se pondrá las vestiduras de juez. Pero mientras tanto llega ese momento, tenemos la confianza de que Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Ahora, aquí un punto muy importante es que dice, fue tentado en todo, como nosotros. ¿Pero cómo? Pero sin pecado. Ahí está la clave de nuestra salvación. Todos los que hoy acuden a Cristo deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y gracia. Por eso es que son oraciones gratas, dijimos, olor grato, porque va mezclado ¿con qué? Con sus méritos de Jesús. Y si tú y yo nos arrepentimos, vamos a recibir perdón, vamos a recibir misericordia y gracia. Por eso es que Jesús se hizo hombre, por eso es que vino a morir por nosotros, por eso es que se activó el plan de salvación. Nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante. Tú y yo no podemos vivir sin la intercesión de Cristo. Día tras día, mañana y tarde, el corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuesta de gracia, de paz y de gozo. Pero ¿cuán poco oramos? ¿Cuán poco oramos? Nos cuesta mucho orar. O no sabemos qué decirle al Padre. Y eso todavía es más duro. Porque si no sabemos qué decirle al Padre es porque no lo conocemos. ¿Por qué es que sí puedes platicar con un amigo? ¿Por qué sí es que puedes platicar con tus padres terrenales? ¿Por qué es que sí puedes platicar con tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus compañeros? Porque hay una relación y tú sabes qué platicarle, qué decirle, y si no, ves que inventas, ¿no? Para hablar. Bueno, pues al Padre parece que muchas veces no sabemos qué decirle. Y solamente 3, 4, 5 palabras y amén.
porque no hay esa relación, pero esa necesidad de orar debe estar constantemente. Y dice que ahí que recibiremos esas grandes bendiciones: gracia, paz, gozo, perdón. Muchas veces andamos tristes constantemente. ¿Por qué andamos tristes? Porque no nos presentamos delante del Padre, y el Padre no nos ha compartido esa gracia, esa alegría que Él solo puede dar, esa paz. Pero no es porque Él no nos la quiera dar, sino porque nosotros no lo hemos buscado. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cada vez que nosotros confesamos el nombre de Jesucristo, es un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque todo esto sube en aroma grato. Ahí tenemos una pintura del lado izquierdo, donde se alcanza a ver el planeta Tierra y una familia orando. Y cómo sube ese aroma, esa oración, cómo sube ante el mismo trono de Dios. Acabamos de ver del lugar santo, el lugar santo y el lugar santísimo. El arca está en el lugar santísimo, que es el mismo trono de Dios, y ahí se presenta Jesús, presenta sus méritos, y está vestido de sumo sacerdote. Y entonces nuestras oraciones son escuchadas. Si permanecemos en Jesús, dijo Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oren. Cuando oremos podemos presentar las promesas, porque la palabra de Dios está empeñada, pero también hay que cumplir las condiciones. Si permanecéis en mí. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? ¿Alguien me puede decir cómo permanecemos en Jesús? Haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, estando en conexión con Él. Y entonces vamos a poder pedir todo lo que queremos y os será hecho. Pero como dijimos con anterioridad, que son promesas, sobre todo cosas espirituales. Pues dice, ¿qué padre le pide a su hijo un pan y le da una piedra? ¿Qué le pide un pescado y le da una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Pero muchos, dice, pedid y buscad y hallaréis y encontraréis, pero muchos pensamos, voy a pedirle dinero, pedirle cosas, ¿no? Pero el Señor dice, te voy a dar el Espíritu Santo, y eso va a ser mejor que todo el dinero del mundo. Pero cuando oremos, dice que tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. ¿Qué es santa osadía? Con santo atrevimiento, porque yo me estoy atreviendo ¿a qué? A pedirle a Dios, no exigirle, pero sí demandarle, solicitarle sus promesas, reclamarle sus promesas. ¿Y quién soy yo para hacer eso? Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es ¿de qué? De los valientes, los que lo arrebatan. Jacob, ¿ustedes se acuerdan de Jacob? ¿Él tenía derecho a algo? ¿Qué había hecho Jacob? Había robado la primogenitura, eso es lo que hizo Jacob. Y luego de ahí salió huyendo, hizo y deshizo. Venía al regreso a su casa, se iba a encontrar con Esaú. Tenía una de problemas y le fue como le fue. Dios lo bendijo mucho, pero también tuvo bastantes problemas, pruebas, desde que le dieron una mujer que no era la mujer que quería, y luego tuvo otra mujer y tuvieron 2 familias y las 2 familias se peleaban y una serie de cosas, ¿no? El suegro le hacía la vida imposible, le cambiaba el salario todo el tiempo, ¿se acuerdan? Si nacían con manchas, decían, ahora las manchas son mías y así. Pero de alguna manera Dios siempre lo fue cuidando, porque de Jacob venía la simiente de Dios. ¿Y qué ocurrió?
Llegó el momento más difícil en la vida de Jacob, que era encontrarse de nuevo con su hermano. Y Esaú no era solamente el hermanito, sino Esaú era Esaú. Y tenía un ejército con él y gente guerrera. Y Jacob pues tenía muchos criados, muchos siervos, muchos hijos, mucha familia, pero pues no era un hombre de guerra. Y Esaú sí. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese momento tan difícil, él dice, bueno, a unos de la familia los mando para un lado, a otra parte de la familia la mando a otro lado, por si me matan a unos, no me maten a todos, ¿no? Y a la que quería más, a Raquel, a esa la cuidó más. Siempre Jacob, con sus malas ideas, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Dios se le presenta allí en ese momento tan difícil. Y viene alguien que lucha, Jacob, con él. ¿Y qué le dijo? No te soltaré hasta que no me bendigas. Porque Jacob estaba desesperado. Esa era la situación de Jacob. Y él con santa osadía peleó por su bendición. ¿Y le fue dada o no? Pues ya no serás llamado Jacob, ahora serás llamado Israel. Pasó de ser un mentiroso a ser un príncipe. Y nosotros nos podemos comparar con Jacob, porque Jacob pues no merecía nada, así como nosotros no merecemos nada. Hemos fallado, hemos pecado, hemos defraudado a Dios muchas veces. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros con santa osadía demandamos el cumplimiento de sus promesas, alcanzaremos salvación. Esaú era un enemigo al cual Jacob tenía miedo, temió por su vida. Pero ¿qué ocurrió? Demandó la promesa y con santa osadía Dios lo protegió, porque lo demandó así. Así, si nosotros le pedimos con sinceridad que Jesús haga brillar su luz sobre nosotros, nos va a oír y nos va a contestar. El cielo está abierto a nuestras peticiones. Debemos ir con fe creyendo que obtendremos exactamente las cosas que le pedimos. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar. ¿Y cuántas promesas hay en la Biblia? Miles. Y cada promesa es un motivo para orar. ¿Cuántas veces has orado tú por cada promesa bíblica? A lo mejor ni conozco yo tampoco todas las promesas bíblicas que hay. A lo mejor siempre oramos por lo mismo, ¿no? Cuídame, protégeme, ayúdame, bendíceme, que haya trabajo, no sé. Bendice los alimentos, que duerma bien y mañana despierte con bien, no sé. Por mi familia, por mis amigos. Pero hay un sinfín de promesas en la Biblia que las estamos desperdiciando. Es como esa, no sé si han visto esas dinámicas así que hacen como boletitos que te dan y tú puedes canjearlos, ¿no? Por algo. O a lo mejor por no sé, a los niños les das en la escuela, les dices, vale por 10 minutos más de recreo, ¿no? Y el niño tenga un montón de tickets, de boletitos y no voy a cambiar ninguno, mejor no. Y se está perdiendo de ¿qué? De todas esas bendiciones, todos esos regalitos que la maestra a lo mejor le va a dar al alumno. Bueno, nosotros tenemos muchas bendiciones que podemos solicitar de Dios y nos estamos perdiendo todo eso. Y no solo por pedirlas con egoísmo, sino pedirlas ¿para qué? Para dar a los demás, para disfrutar las bendiciones de Dios. Su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empleada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. ¿Cuántas bendiciones espirituales necesitamos? Todas, ¿verdad? Muchas veces no somos victoriosos. Vivimos una vida cristiana que no es victoriosa. ¿Por qué?
porque no tenemos esas bendiciones espirituales. Vivimos agobiados y a veces no hay diferencia entre un cristiano y una persona no cristiana. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión con el Padre, no hay esas bendiciones que Dios nos va a dar para alcanzar a los no cristianos. Entonces, en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero parece que fuera al revés. Buscamos todo lo demás y el reino de Dios y su justicia o no lo buscamos o lo buscamos al final. Entonces no hay relación conforme a las palabras de Jesús. Es importante que comprendamos que primero viene el reino de Dios y su justicia. Podemos decirle exactamente lo que necesitamos al Señor con la sencillez de un niño. ¿Cómo le pide un niño a su padre que tiene hambre? Nada más quiere comida, ¿no? Tengo hambre, mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre. ¿Me compras, no sé? ¿Me compras un yogur? ¿Me compras una manzana? No sé, lo que quiera comer el niño. ¿Me compras un pan? Y el niño pide, no sabe si el padre tiene o no tiene para comprarlo, pero pide porque tiene hambre. No le elabora una carta, no le hace ceremonias, no se porta bien para que le dé de comer. ¿Qué cosa hace? El niño pide, porque sabe que su padre le va a dar de comer. No lo va a dejar morir de hambre. Bueno, nosotros también tenemos que pedirle al Señor exactamente lo que necesitamos. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales, suplicarle por pan, suplicarle por ropa. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido pan? Comida. Gracias a Dios, a lo mejor no hemos estado en una circunstancia tan difícil para tener que orar por comida hoy, que no haya comida. Y tener que decir, por favor, Señor, envíame comida porque hoy no tengo nada. Y si no la hemos tenido, esa necesidad también es porque las bendiciones de Dios llueven sobre nosotros. Pero hay gente que se inclina a orar para comer ese día, porque no hay nada. ¿Cuántos han pedido ropa? ¿Cuántos han pedido, Señor, ya no tengo zapatos hoy para ir a trabajar? Por favor, ayúdame. No, tenemos abundancia, gracias a Dios. Pero sí tenemos que pedir que el pan de vida. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios el pan de vida? Leemos la Biblia muchas veces y no entendemos, pero nos quedamos como si nada. No oramos, ayúdame a entender este capítulo que no lo entiendo. Este tema no lo he entendido y necesito comprenderlo porque es de salvación. Si no lo entendemos o no sabemos explicarlo, pues no pasa nada. Y no debería de ser así. Si no tuviéramos comida, sí estaríamos orando allí, de rodillas, rogando y buscando cómo comer. Pero por el pan de vida no rogamos, no suplicamos. Tampoco suplicamos por el manto de justicia de Cristo. Andamos desnudos. ¿Quién de ustedes saldría si no tuviera ropa? A lo mejor hasta la sábana nos ponemos, ¿no? Pero el chiste es que no vamos a salir sin ropa. Y andamos desnudos, y eso es más grave. Desnudos de la justicia de Cristo. Y nosotros tenemos que rogar por la justicia de Cristo. Rogar por su manto. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, ¿quiénes entrarán a las bodas del Cordero? Los que tengan esa ropa, ese manto de justicia de Cristo. Y todo aquel que ande desnudo o que se haya hecho su propio manto o que tenga un manto sucio o algo viejo, algo que no sirva, ¿va a entrar? Es como cuando Adán y Eva de repente se vieron desnudos, perdieron esa justicia, ese manto de justicia que tenían porque pecaron, violaron la ley de Dios y estaban desnudos y hasta corrieron y con higueras dice que se hicieron algo, ¿no?
Y nosotros andamos así, desnudos, y no rogamos ni suplicamos por el manto de la justicia de Cristo. ¿Por cuántos aquí oramos diariamente porque estemos cubiertos por el manto de Cristo? Tenemos que pedirle al Padre Celestial. Él ya sabe que necesitamos todas estas cosas, pero quiere que nosotros se las pidamos. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Yo no puedo pedir este manto de justicia porque me lo merezco o porque soy muy buena, sino porque Jesús lo ganó para mí y gracias a Él yo puedo obtener ese manto. Como dijimos hace rato, no merecemos ni el bocado de pan que nos llevamos a la boca, menos vamos a merecer estar justos delante de Dios. Todo es gracias al nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Dios honrará ese nombre y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. No nos olvidemos, sin embargo, que al allegarnos a Dios como un Padre, reconocemos nuestra relación con Él como hijos. Somos hijos, no somos huérfanos. Lo estudiamos la semana pasada. No solamente nos fiamos de su bondad, sino que nos sometemos a su voluntad en todas las cosas, sabiendo que su amor no cambia. Pero ¿realmente nos sometemos a su voluntad? Muchas veces nos enojamos, incluso cuando Dios no contesta como nosotros queremos. O pensamos que Dios no nos oye, o que Dios nos ha olvidado, o que estamos haciendo algo mal y seguramente por eso estamos... No. La voluntad de Dios es muy, muy grande. Y la voluntad de Dios sobrepasa todo lo que tú y yo podamos imaginar. Y nosotros solo vemos lo que está aquí, frente a nosotros. Ni siquiera sabemos lo que va a ocurrir en 30 minutos. Y Él ve el pasado, el presente, el futuro. Él ve todo. Y conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría, decide qué darnos y qué no darnos. Nos consagramos para hacer su obra. A quienes se había invitado a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Jesús les prometió: pedid y recibiréis. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto nos dice Salmo 34:10. No nos va a faltar ningún bien. Y aquí no se está refiriendo a bienes materiales, se está refiriendo a ¿qué? A bienes espirituales. Y si tenemos los bienes espirituales, lo demás va a venir por añadidura. Cuando pidamos a Dios que nos ayude a honrar a nuestro Salvador creyendo que recibiréis su bendición, todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición, no tenemos más que pedir. ¿Le has pedido sabiduría a Dios? Necesitamos sabiduría para vivir, para no vivir como necios. Tenemos que vivir con sabiduría, pero esa sabiduría viene ¿de quién? De Dios. Y necesitamos sabiduría para entender, para discernir las profecías, la salvación, el plan de salvación, la justificación por la fe, los tiempos. Necesitamos sabiduría también para discernir los engaños que estamos viviendo. Anoche estábamos estudiando la quinta y sexta plaga y vemos cómo estas langostas que se presentan en esta plaga, dice que pican, ¿no? Pican con sus aguijones porque son como escorpiones. ¿Y qué ocurría? Se refiere a los engaños, los grandes engaños. Y estas langostas, que se refieren al enemigo y sus demonios, están engañando a todo el mundo. Y nosotros tenemos que pedir sabiduría que está a nuestra disposición. Andar siempre en la luz de Dios, meditar de noche y de día en su carácter. Entonces veremos su belleza y nos alegraremos en su bondad. David dice que hasta dormido Dios le enseñaba. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar si en la noche cuando estamos dormidos Dios nos está enseñando?
¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Si Dios nos está enseñando en la noche, cuando vamos a dormir, tenemos que ponernos en las manos de Dios y pedirle que nos enseñe también mientras dormimos, meditar día y noche en su carácter. Entonces veremos su belleza y nos alegraremos en su bondad. Su corazón brillará con un destello del amor de Dios. Seremos levantados como si nos llevaran los brazos eternos. Con el poder y la luz que Dios comunica, podremos comprender, abarcar y realizar más de lo que jamás te pareció posible. Tenemos que avanzar confiando en Dios. A veces parece que no sabemos qué hacer. El tiempo final está muy cercano y no sabemos qué hacer, cómo hacerlo, por dónde empezar. No tenemos sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto. Dice que Él nos va a indicar y nos va a ayudar a realizar más de lo que alguna vez hubiéramos imaginado. Pero siempre y cuando lo busquemos en oración y le pidamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cuando Dios conduce a los suyos por lugares difíciles, tienen la ventaja de poder reunirse para orar, recordando que todas las cosas vienen de ¿quién? De Dios. Aquellos a quienes no les ha tocado todavía su parte en las vicisitudes que acompañan a la obra en estos últimos días, pronto tendrán que pasar por escenas que probarán fuertemente su confianza en Dios. Todos los eventos finales que ya están ocurriendo, pero faltan todavía que vengan más, de escala mucho mayor, dice que tendremos que pasar por estas escenas de los últimos días, y esto va a probar fuertemente nuestra confianza en Dios. Pero ¿cómo vamos a poder pasar esas pruebas? Si nosotros ahorita estuvimos de la mano de Dios. Cuando tú tienes una prueba en tu día a día, si buscas a Dios, si Él es tu ayuda, tu fuerza, tu sostén, también lo será en esos tiempos. Pero si ahorita que hay paz, hay tranquilidad, no buscamos a Dios, ¿cómo va a ser cuando haya una angustia cual nunca ha habido? Cuando su pueblo no percibe ninguna salida y tiene delante de sí el mar rojo y a sus espaldas un ejército que lo persigue, y el Señor que le dice, adelante. Eso hace referencia cuando el pueblo de Dios quedó encerrado, ¿se acuerdan? Que delante solo tenía el mar rojo, atrás tenía el ejército egipcio. No tenía para dónde avanzar, del otro lado estaban las montañas. ¿Y qué le dijo el Señor? Adelante, sigue. ¿Y qué ocurrió? Se abrió el mar rojo. Lo imposible se volvió posible. Obra así, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Muchas veces Dios nos prueba. ¿Qué tanto queremos lo que pedimos? ¿Qué tanto realmente lo buscamos? ¿Qué tanto confiamos en Él? Y el Señor nos prueba, o si realmente preferimos lo material, si realmente nuestro Dios es otra cosa y no Él. Cuando os confronten tales circunstancias, id adelante confiando en Jesús. Andad paso a paso en el camino que os señala, os sobrevendrán pruebas, pero id adelante. Adquiriréis así una experiencia que confirmará vuestra fe en Dios y os hará idóneos para servirle más fielmente. ¿Cuántos de aquí hemos tenido pruebas? Dificultades. Pero esas pruebas nos van a ayudar a tener una experiencia que nos van a dar una fe en Dios. Y así seremos idóneos para servirle fielmente. Vamos a buscar Romanos 8:28. ¿Qué nos dice la Biblia en Romanos 8:28? Dice así: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados.
A veces tenemos pruebas o dificultades, pero dice que todas las cosas ayudan ¿a quién? Ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, todas las cosas que vivimos nos ayudan para bien. Por eso el Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Pero ¿realmente encomendamos a Dios nuestro camino? Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Tú tienes que darle a conocer tus peticiones a Dios, pero con oración, con súplica y con acción de gracias. Tenemos que agradecer a Dios que Él nos ha escuchado. Aún no vemos la respuesta, pero Él ya nos escuchó. Proverbios 16:3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Qué diferente a lo mejor hubiera sido nuestra vida si desde que crecimos hubiéramos hecho eso. ¿Cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado? Mateo 6:25 al 26 dice: si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti. ¿Por qué dudas? Tú vales más que las aves. Dios proveerá. ¿Pero tú lo puedes creer? ¿Crees que si cuida de las avecillas va a cuidar de ti? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Valemos mucho más que las aves. Ahora el mundo está centrado en la naturaleza. Y sí, la naturaleza es importante, pero más importante es la salvación de los hombres, su vida, que conozcan del Dios verdadero. Nunca pares de orar, aunque te parezca que Dios no te responde. Tus ojos tal vez no vean, pero el Señor está trabajando a tu favor. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. ¿Cómo estuvo haciendo Jesús? Orando. Jesús estuvo orando y venció en oración. Por eso Él insinúa que no necesitamos orar. El enemigo nos insinúa siempre que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. ¿Por qué? Porque sabe que si oramos, el enemigo será vencido. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Entonces, cuando tú y yo descuidamos la oración, actuamos de acuerdo al propósito del enemigo de Dios, porque entonces sus maravillas mentirosas, sus hechicerías, sus engaños, sus sofismas, los vamos a recibir con facilidad. Actualmente, tantos engaños que estamos viviendo, y la gente no los discierne, ni siquiera el mundo cristiano, ni siquiera el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos. Jesús dijo: velad y orad. Y dice aquí que cuando no oramos se cumple el propósito del enemigo, porque sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Así que nuestra vida debería ser una vida de oración. He visto que existe el peligro de que aún los que profesan ser hijos de Dios se corrompan. La disolución está cautivando a los seres humanos. Parecen infatuados e incapaces de resistir y de vencer los apetitos y pasiones. Y eso lo vemos por todos lados. Parece que nadie tiene dominio propio, que nadie puede vencer los apetitos y las pasiones, que nadie puede vencer el pecado. Todos estamos infatuados.
pero en Dios hay poder, en Él hay pureza. Si tan solo quieren pedirlo, el poder vivificante de Jesús estimulará a todos los que han aceptado el nombre de Cristo. Si tú no tienes poder, no tienes fuerza para vencer esos apetitos, esas pasiones, esos engaños, hay que pedirlo ¿a quién? A Dios. Nos rodean peligros y riesgos y estamos seguros únicamente cuando sentimos nuestra debilidad y nos asimos de la mano de la fe a nuestro poderoso libertador. Cuando un niño va a cruzar la calle, ¿qué hace? Normalmente se agarra de la mano de quién? Del papá, de la mamá, de su hermano mayor, de o quien venga, porque siente que en ese momento necesita ayuda y lo reconoce y lo toma. Ahora hay niños tremendos, traviesos que dicen, no le doy la mano y se cruzan. Y normalmente, ¿qué ocurre? Nos atropellan, o algo pasa, casi nos atropellan, o no sé, alguna calamidad. Porque el niño se sintió ¿qué? Autosuficiente. Y dijo, no necesito de mi padre, de mi madre, para cruzar la avenida, para cruzar el bulevar. Bueno, nosotros también necesitamos del Padre para cruzar este mundo peligroso, este mundo riesgoso. Y vamos a necesitar tomarnos de la mano de Él, sentir nuestra debilidad. Entonces, vamos a comprender que necesitamos orar. Mateo 11:28 nos dice que debemos ir a Él. El tiempo que vivimos es terrible, ni un solo instante podemos dejar velar y orar. Nuestras almas impotentes deben confiar en Jesús, nuestro compasivo Redentor. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es quien nos invita a orar. Ahí le falta una S. Quien nos invita a orar. Así que podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón. Venid a mí es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades, pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Así que, ¿vas a aceptar su invitación o no? Él te dice, ven, yo ya hice todo por ti, ya hice toda la provisión. Solo tenemos que aceptarlo. El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente y de descargar el alma ante Él sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Porque orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como lo hacemos con un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. Él ya sabe quiénes somos y qué necesitamos, pero nos capacita para recibirlo. La oración nos capacita para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros. Hay un grupo ahora que pregona que a Dios lo tenemos que bajar. No, nosotros somos elevados a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar su solicitud sobre Él. Por eso es que tanto los discípulos como Pablo nos exhortan, echen todas sus ansiedades sobre Él, porque ellos lo aprendieron ¿de quién? De Jesús, y así tenemos que hacerlo. Por eso todos podemos orar, no hay nadie que pueda decir, es que yo no sé orar, no sé qué hacer. Simplemente habla con Él, cuéntale todo lo que quieras. Llamen los que desean la bendición de Dios y esperen a la puerta de la misericordia con firme seguridad, diciendo, tu Señor ha dicho que cualquiera que pide, recibe. Tu Señor has dicho que cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Eso podemos decirle, tú lo has prometido. En Isaías 55, 6 y 7 dice, busque al Señor mientras pueda, busque al Señor mientras pueda ser encontrado. Tenemos que buscarlo mientras pueda ser encontrado. Y Él no está lejos, dice.
Jesús presentó la necesidad de orar en el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, esta fue la lección de hoy, la segunda. Orar en el nombre que está sobre todo nombre. La próxima semana vamos a ver cuando oren así. Vamos a estudiar la oración moderna. Entonces, la invitación de esta semana fue aprender a orar en el nombre que está sobre todo nombre. Ese es nuestro privilegio. Tenemos miles de promesas en la Biblia que podemos solicitar en el nombre de Jesucristo. Y no solo es para recibir, sino para conocer a Dios, para tener esa estrecha relación con Él, porque un día queremos estar en el cielo. ¿Y qué es estar en el cielo? Es estar con Él para siempre. ¿Y cómo vas a estar con alguien para siempre si ni siquiera sabes qué decirle? Si ni siquiera lo conoces, si ni siquiera tienes una relación con Él? Entonces, lo principal es conocerle y ser como Él es, como Jesús. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nos dejaste la bendición de la oración. Podemos acudir a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. Todos podemos buscarte, todos podemos conocerte. Gracias a Jesús, gracias a sus méritos podemos tener acceso. Ya no estamos perdidos porque hemos sido hallados. Ayúdanos, Señor, a comprender el plan de salvación, la justificación por la fe, el poder que podemos tener en Cristo, cómo podemos discernir los engaños, tener sabiduría, tener el Espíritu Santo. Enséñanos a vivir y enséñanos tu amor. Todo te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos despedimos de la transmisión. Mandamos saludos a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados en diferentes lugares y hasta en diferentes continentes. Les mandamos saludos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Los hermanos aquí presentes les mandan saludos y bendiciones a todos. Te invitamos a suscribirte. Ayúdanos a compartir la verdad presente.